Esto es Deporte al Derecho. Deporte al Derecho. En la voz del derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde y cómo nos oigan. Este es La Voz del Derecho, Deporte al Derecho, un programa que habla de temas deportivos desde el punto de vista jurídico. Hoy hablamos con Santiago Cadavid desde San Francisco, Andrés Charria desde Bogotá y Rafael Alonso desde La Coruña para despedir un año que fue bastante productivo. Compañeros. Muy buenas a todos. Pues ya se nos va acabando el año 2025. Así que esto pasa volando, ¿eh? Puede ser un buen momento para hacer pues un recordatorio de algunos de los asuntos que nos han centrado más en los episodios de este año. Y también habíamos pensado en, ya que hay gente que nos pregunta, sobre todo gente joven que quiere dedicarse a este mundillo, pues hoy, en vez de hablar de temas jurídicos, también dedicar la experiencia de los tres a dar algún tipo de impresión que pueda servir a alguien. Pero antes de entrar en faena, creo que Santiago quería analizar también estadísticas y números del podcast, ¿no es así? Así es, con un saludo cordial para todos ustedes, compañeros, Luis en el máster, todos nuestros oyentes, televidentes, último programa de este año que fue bastante movido, tuvimos material y que siembra también para el otro año sobre potenciales cambios que van a afectar esto a lo que nosotros nos dedicamos. Y así es, Rafa y Andrés, es que, hombre, pues estadísticas que nos llenan de orgullo, que nos motivan a seguir haciendo un gran contenido para ustedes. Y fueron las estadísticas muy sonadas de la semana pasada, que todo el mundo las estuvo compartiendo, las que dan las plataformas de audio. En el caso nuestro Spotify, solo Spotify, o sea que faltan datos de otros corregimientos. Y nos da un crecimiento en el 2025 de la siguiente manera. Audiencia total, un crecimiento del 105%. Audiencia nueva total en el año 2025, 971%. O sea, eso es casi 10 veces más. Y un tiempo de reproducción que aumentó frente al año pasado un 143%. Así que no queda más que agradecerles a todos los seguidores de este programa, de este podcast, por su compañía, por su fidelidad y por pues seguir permitiendo que podamos crecer y que podamos seguir impactando a muchas más personas. Y también vale destacar que pues, el episodio que más reproducción tuvo frente a los demás fue el de la responsabilidad civil de los organizadores de competencias, lo que nos cae un poco de sorpresa, pero bueno, nos alegra que hayamos podido también suministrar este insumo para la gente sobre un tema tan espinoso y que se aborda desde distintas perspectivas. Así que, hombre, agradecerles primero a ustedes por permitirme formar parte de este espacio que me da mucha alegría todos los miércoles cuando me siento aquí a hablar un poco. Y bueno, a todos los oyentes, gracias de verdad por la confianza que nos tienen y por estar siempre apoyando este contenido. Y no olvidar que salimos como el primer podcast de Derecho Deportivo en castellano en una página que parece que hace reseñas de podcasts a nivel Million mundial. Podcast. Million Podcast. Eso también para mí fue sorpresivo, muy agradable. Pues sí, no hay mucha gente que se dedique a hablar en español de Derecho Deportivo. Pero bueno, hablemos primero de algunas novedades de Derecho Deportivo que hubo. Yo voy a entrar con la primera, que es muy local. Ya soy el único que está en Colombia, pero la reforma laboral trajo algunos cambios muy local en fútbol y en Colombia. Trajo algunos cambios en temas de contrato de trabajo. Yo creo que el año que viene va a haber gran cantidad no sé si de problemas, pero sí de asuntos que van a tener que tratar los clubes con esta nueva forma de contratar. Se aumentó el periodo de los contratos de trabajo a término fijo, pero se impide, y habrá que hacer algo, la posibilidad de renovarlos de manera automática como se hacía antes.
Eso va a tener temas complicados. Otro tema jurídico que está sobre la mesa y que ese sí todavía no sabemos qué es. De pronto Santiago en Los Ángeles, en San Francisco sabe más que yo acá en Bogotá, es todo el asunto del Pereira, que es posible que desaparezca, pero no lo sé. Pero Rafa sí tiene en ese incomodísimo eurocentrismo, Rafa tiene muchísimos más temas que comentar sobre derecho deportivo este año. Sí, porque aquí en Europa el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está marcando y delimitando mucho el derecho deportivo del futuro y en concreto el derecho del fútbol. El caso de la Superliga ha seguido coleando durante todo el 2025. El caso Las Diarra también. Hemos visto cómo durante 2025 hemos tenido una, un marco transitorio de nueva regulación del reglamento de estatuto y transferencia de jugadores de FIFA, precisamente después de la sentencia del TJUE sobre Las Diarra. Y ahora a finales de año, y aún lo comentamos en el último episodio, se está trabajando en el futuro de ese reglamento para establecer ya un marco definitivo. El reglamento de agentes ha seguido también muy vigente. Recordemos que está suspendida cautelarmente la aplicación en todo el mundo de las disposiciones que han sido más discutidas, más contestadas ante los órganos jurisdiccionales de lo mercantil de distintos países, en Alemania, en España, en Bélgica, y ante esa situación FIFA decidió suspender la aplicación a nivel mundial. No se centró en este caso a nivel europeo. Dijo, pues si ya está suspendido en tantos países, no vamos a hacer distinciones y hagamos lo global. Pues también nos resta por ver cómo evolucionarán esos casos, si se fallará sobre el fondo, si se lanzarán las medidas cautelares, si FIFA tratará de llegar a un diálogo con la Comisión Europea para reformar el reglamento de agentes de alguna manera que suscite menos controversia su conformidad con el derecho comunitario. Hemos tenido luego casos de esos más puntuales, ¿no? Pues coincidiendo con los años en que se celebran Juegos Olímpicos o Mundiales. Bueno, pues este año hemos tenido una novedad, una nueva competencia, un evento que ha sido el Mundial de Clubes. Y hemos tenido de fútbol. Y hemos tenido un caso muy señalado en el que estaba relacionado, por un lado, la multipropiedad de clubes, que también es un tema que hemos tratado a lo largo de este año, que determinó la exclusión de uno de los equipos sudamericanos y el debate sobre la cobertura de esa vacante y el mejor derecho entre distintos clubes mexicanos, claro, no eran sudamericanos, no eran mexicanos, eran de América del Norte, para cubrir esa vacante. Y bueno, yo creo que ha sido en general un año muy rico en casos, ¿no? Y muy variados, y en el que sobre todo la dimensión económica del fútbol desde un punto de vista mercantil, de libre competencia, de conflictos de interés, creo que ha sido el verdadero protagonista de este año. ¿Cómo lo veis vosotros? Sí, yo creo que el salto fue pasar de laboral, que Bosman era básicamente un tema de contrato de trabajo y libertad de trabajo, a derecho de la competencia. Y tengo dos preguntas, porque me acabo de acordar, le leí hace muy poco, Real Madrid está solicitándole, no sé si a la liga, pero una cantidad de dinero importante por un fallo, que no lo he leído, sobre derechos de televisión. No solo Real Madrid, sino una cantidad de clubes chicos tienen un tema ahí de negociación de derechos de televisión. No es que no lo haya entendido, es que no lo leí mucho, lo pasé por encima, pero sé que es un tema que es muy reciente, está de rabiosa actualidad, como dice Santiago. Y hay otro tema también del Real Madrid que está reclamándole, no sé si a UEFA o a FIFA o a quién, una suma importante en indemnización. Rafa, esos dos temas que son que no lo tengo muy claro. El primero no caigo, cuál puede ser, pero Tengo entendido que hubo una negociación hace unos años en el que el Real Madrid no participó y... Vale, sí, ese es el que me imaginaba. Eso
fue un tema. Salió el fallo del Tribunal Supremo, Rafa, esta semana Sí. o la semana pasada, sí, con unos cambios en el 2016 y entonces, Real Madrid está. exactamente, declararon nula esa negociación. El asunto que yo pensaba, pero sí es el. La verdad es que me pilláis fuera de juego, ¿eh? No sé a cuál os referís, pero pensaba que se podía referir a que hace pocos años la Liga llegó a un acuerdo con un fondo extranjero, CVC, Capital Partners, y le vendió los derechos de televisión de muchas décadas. Y Real Madrid, creo que Barcelona y Athletic Club no se sumaron a ese acuerdo. Y el Real Madrid en concreto pleiteó, bueno, pues impugnando las asambleas en las que la mayoría decidió esa operación. Y creo que ha tenido estimación en alguno de esos pasos, ¿no? Que no se llevó a cabo la aprobación de acuerdo con los trámites que estatutariamente correspondían. Entonces, que el Real Madrid estaba pues representando la posibilidad de formular una reclamación. En cambio, la Liga sostenía que esto había perdido vigencia porque después se hizo de otra forma, cualquier posible infracción quedó subsanada, por lo tanto ese debate aún está vivo. Y por otra parte, el segundo tema que decías del Real Madrid me imagino que tiene que ver con la Superliga, con la intención de reclamar una indemnización por la falta de posibilidad de poner en marcha la Superliga después de haber obtenido pronunciamientos favorables ante las autoridades judiciales españolas. Y otro asunto que me estoy dando cuenta que también ha sido muy sonado en 2025, también del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que me dejé en el tintero en el repaso inicial, es el del caso Seraing, que cuestionó el arbitraje obligatorio, el sometimiento, la sumisión obligatoria al arbitraje del TAS, y que el TJUE vino a sentenciar que era contrario al derecho comunitario en el sentido de que, dado que el TAS tiene su sede en Suiza, que es un país ajeno a la Unión Europea, era imposible que ningún órgano judicial de un Estado miembro de la Unión pudiese valorar una posible infracción del derecho comunitario, pues por parte, por ejemplo, de alguna de las decisiones del Tribunal del Fútbol de FIFA, pongamos por ejemplo, ¿no? Que es precisamente un caso que en la sentencia de Ará ha dado lugar a un pronunciamiento de que estas disposiciones son contrarias al derecho comunitario, pero la sumisión expresa al TAS haría imposible plantear eso ante un tribunal de un Estado miembro de la Unión, porque el arbitraje implica que no se puede recurrir en la jurisdicción ordinaria y únicamente cabe un recurso ante el Tribunal Federal Suizo por unos motivos muy tasados de que el laudo resulte contrario al orden público en Suiza. Eso es cierto. Santiago, en Colombia ha habido cositas, ¿no? Pues Andrés, el tema de la reforma laboral, yo creo que sí es lo que marca la pauta, lo que cambia o lo que más incidencia tiene en la dinámica negocial del fútbol. Coincido ahí con usted, sobre todo para los clubes que firman a jugadores en edades muy tempranas. En este momento también, actualmente, está cursando una reforma al Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol. Por ahí nos enviaron a los clubes ya porque va a ser votación a través de papeletas sobre unas modificaciones por unos recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional y luego exigidos a través del Ministerio del Deporte, donde se busca moderar un poco algunas disposiciones, sobre todo en lo que tiene que ver con esa prohibición de acudir a los tribunales ordinarios, que no es que vaya a cambiar realmente dentro de la propuesta que ya cuenta con el aval del Ministerio del Deporte. Eso es un tema que prácticamente no va a tener modificaciones, sigue, simplemente ahí se le añade como un parágrafo que dice que se aplicará respetando la Constitución y la ley, pero no como de pronto se pensó en un principio que iba a desnaturalizar, digámoslo así,
esa piedra angular del fútbol, que es precisamente resolver las controversias a través de los órganos deportivos, va a mantener su esencia. Es otra de las cosas que, digamos, este año pues tuvo muchísimo movimiento, se habló mucho y ya por fin se plasma en una propuesta concreta para modificación del código que pues vamos a ver cómo se termina dando y cómo la aprueban los afiliados. Y lo del Pereira que usted contaba, un caso que también suscita muchas reflexiones en cuanto a la gestión económica de los clubes y que hoy en día, bueno, tiene una situación que pone un tanto en el limbo el campeonato para el próximo año. Hay que ver, ya tienen el reconocimiento deportivo suspendido. Eso tienen 10 días para formular un recurso. Creo que todavía están en ese término y hay que ver si se ratifica porque ya luego estaríamos hablando de una revocatoria. E inclusive le cuento que por ese lado o por esa situación, sí, que yo esté pintando acá pues como una esperanza muy clara al respecto, pero se ha abierto de pronto alguna pequeña luz para Envigado por ahí, pero bueno, Envigado, sí, después les señor. cuento porque también no es que esté muy enterado de cómo es el tema, pero bueno, por ahí también estamos. De hecho, les cuento acá, hay unos jugadores que de pronto les íbamos a terminar ya, o no que se les iba a terminar, se les expiraba por el plazo y los tenemos ahí todavía, aunque no salgan a vacaciones todavía, que algo puede pasar para reconfigurar el campeonato. Entonces estamos ahí también presentes, esperando a ver las resultas de esos trámites administrativos. Y Superintendencia de Industria y Comercio también sacó el tema de Ah, claro, fútbol femenino. la sanción de la SI, donde el más afectado fue precisamente Envigado Fútbol Club, cosas que no concuerdan mucho con la realidad porque si hay un equipo cumplidor y serio en Colombia, y lo digo con orgullo porque también parte de mi trabajo es garantizar que eso sea así. Si hay un equipo bien estructurado en Colombia, que cumple, que tiene buenas prácticas, es Envigado Fútbol Club, pero bueno, entiendo que obedece también a unos hechos desde hace muchos años y un contexto político y politizado también, porque hay que reconocerlo. Y bueno, también estamos en eso, pero mire, derecho de la competencia que parecía algo muy europeo, muy eurocentrista, en Colombia también tuvo sus consecuencias y tuvo sus resultados y seguramente eso también reconfigure en todo o en parte las prácticas y la gestión de los clubes profesionales. Sí, yo creo que hay muchas cosas. El próximo año es mundial, hay olímpicos de invierno y bueno, ahora dopaje, cada vez hay más, yo estoy aterrado. Mm, pero hay un desequilibrio interesante. En Europa a Sinner, por tener un dopaje duro, le dan 3 meses. Acá a un deportista que consume de manera involuntaria un estimulante le dan 4 años, pero bueno, eso habrá que mirarlo. Mm. Bueno, eso no fue Europa, Andrés, eso fue la Federación Eso fue, sí, Internacional. eso realmente fue en Florida, creo, o en Los Ángeles, pero juega en Europa y en Europa, por ejemplo, Pogba le disminuyeron la sanción y todo eso. Digamos que los 4 años son de cumplimiento casi que estricto acá en Sudamérica, o por lo menos en Colombia, y afuera no tanto. Pero también queríamos hablar un poco de si vale la pena ejercer el derecho deportivo. Yo creo que sí vale la pena. La pregunta es, ¿vale la pena? Yo creo que la respuesta me tomo la vocería de nosotros tres. Yo creo que vale la pena, por eso estamos acá. La segunda pregunta es, eh, ¿se puede vivir en principio de derecho deportivo? Y ahí viene un tema que yo siempre digo a mis alumnos, es solo derecho deportivo en principio y para empezar es imposible. Para pagar la cuenta de la luz del próximo mes, no. Pero si se ha recorrido y si se es juicioso, que yo no lo soy, yo creo que sí. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que es una carrera de fondo, una carrera hacia larga, como has dicho, es decir, a la larga se puede vivir exclusivamente del derecho deportivo, pero eh, hay que pasar muchas penurias, mucho esfuerzo, hasta al final llegar a cosechar los frutos, ¿no? de toda una carrera. Es un sector más complicado porque el número de clientes está muy limitado. Es decir, nada impide la creación de muchas empresas de un determinado ramo
Pero en cambio las competiciones pues tienen su número contado de clubes, de federaciones y cada cual ya tiene sus abogados de confianza, ¿no? Entonces es muy difícil hacerse camino ahí, pero sí que se puede hacer una carrera igual como abogado in-house dentro de una organización, empezando desde joven, o incluso en el ejercicio de la profesión liberal, pues cada vez ampliando la cartera de clientes gracias pues a tener una buena reputación, el boca a boca y la satisfacción de la clientela, pues puede hacer que se acabe, pero es muy difícil llegar y besar el santo. Y además es que el abogado deportivo tiene que saber un poco de todo, porque no existe una rama del derecho como tal que sea el derecho deportivo, sino que el derecho deportivo es el derecho multidisciplinar, administrativo, mercantil, laboral, civil, que afecta a un sector en concreto, a un sector económico que es el deporte. Por eso hablamos de responsabilidad civil de organizadores, es derecho civil. Hablamos de sanciones disciplinarias, pues en España es derecho administrativo, o el reconocimiento de un club, de una federación, son relaciones con la administración. Entonces, es importante tener una base general y no descuidar el saber de la aplicación del derecho a todos los ámbitos, porque luego de eso es de lo que se bebe y se aprende para aplicarlo a los clientes del sector deportivo, que al final eso es el derecho deportivo, ni más ni menos. Por eso yo creo que una buena opción para quien se quiera centrar en este tema es formarse. Y lo mejor para formarse es hacer un máster de posgrado especializado en derecho deportivo. Por ejemplo, en España tenemos varios, pero particularmente, y yo por ser antiguo alumno, recomiendo el de el Instituto de Educación Física de Lleida, que además tiene una edición especial para Iberoamérica cada X años y que es un máster excepcional por el claustro de profesores, por bueno, pues el networking, el contacto que se hace, que luego te ayuda en toda la carrera y porque te permite, igual que muchos otros másteres también muy bien reputados, como podríamos decir el del ISDE, el de la Universidad Europea de Madrid, La Universidad Europea. Ese fue el que hice yo, Rafa, por el que estuve un año en ese maravilloso país que es España. Madrid, concretamente. Me faltó conocerte tu tierra, hombre, no pude. Hay que ir a comprar hasta Alicia. Volveré. ¿Y no crees, Santiago, que las prácticas que permiten estos másters, en muchos casos permiten a los alumnos al final empezar una carrera a partir del lugar donde hacen las prácticas? Si ambas partes están contentas, si es una buena opción de meter la cabeza, ¿tú qué crees? No, no, total, total. Yo creo que donde está el valor de un máster, porque eso es algo que obviamente hay que calcular, porque es una inversión, sobre todo si se va a hacer presencialmente para las personas que estamos en otros continentes. Lo que más valoro, además del contenido académico, que como bien dice Rafa, esto es algo que también tiene, es un área del derecho y como tal se tiene que tratar así porque tiene una serie de principios, tiene una serie de postulados especiales que hay que entenderlos para poder ya entrar en toda la aplicación y todo el ejercicio de estos temas. Pero el valor agregado yo considero que está es en el relacionamiento, ¿cierto? En tener buenos profesores que los puedas mirar frente a frente, que puedas ir a consultarles, que estés preguntando, que te recomienden, que conozcas a tus otros compañeros, porque es que hacer networking, ese relacionamiento, eso es sembrar y tú no sabes en dónde va a ser la cosecha. Entonces, toda persona que uno conozca, o sea, mientras más posibilidades tenga uno de conocer y de que lo conozcan a uno, pues aumentan las probabilidades o estás comprando boletos para que cuando ese caiga, ya tú estuviste ahí. Porque como bien lo comentaban ustedes, si bien el relacionamiento es clave para todo en la vida, en una industria como el deporte
adquiere un valor especial o adquiere una dimensión aún más grande, porque lo comentaba Rafa, esta es una industria que termina siendo corta, puede considerarse, no sé si de nicho, pero es un segmento con unos, pues que no son infinitos clientes, al menos si los comparamos con otro sector de la economía, con otros emprendimientos. Entonces es una industria que es exclusiva y tampoco voy a negar que en algunos casos, en algunos contextos, sea excluyente, porque el tipo de cliente que hay en el deporte es ese que confía en la persona que confía y ya. No es mucho el que va a abrir las puertas, no vas a encontrar mucho ese perfil, que es decir que no lo haya, pero es más complicada. Entonces, como recomendación también para seguir caminando sobre la pregunta que planteaba Andrés de si es posible, creo que como en todo hay que tener un poco de suerte, pero la suerte es también cuando la preparación se encuentra con esa oportunidad, es cuando tú sigues intentando, porque la suerte tampoco llega o rara vez llega si tú no haces nada, si tú te quedas en tu casa sentado simplemente esperando. Así la suerte creo que es más complejo que te pueda abarcar. Entonces, lo primero que pensaría yo para estructurar una carrera en esto es ver cómo puedo ingresar a la industria. Eso es lo primero, o sea, más allá de obviamente las capacidades, de la idoneidad profesional, que eso es innegociable, es cómo puedo yo estar aquí, cómo puedo entrar, cuál va a ser mi puerta de entrada a la industria del deporte, porque ahí es donde voy a conocer a los clientes. Y luego también lo otro y muchas gracias Rafa por eso que también dijiste, porque es una cantaleta que he hecho yo siempre cada vez que puedo. Hace poco lo conversaba con Andrés igualmente, y cuando doy clase, bueno, en cualquier espacio, sea formal o informal, también lo digo, y es que no es que no me gusta, es que me molesta cuando la gente ve el derecho deportivo como esa forma light de ejercer el derecho, como ese lado farándula del ejercicio del derecho, y que la gente ve esto es como una vía de escape para el ejercicio profesional o digamos para huirle a las áreas tradicionales, como que, yo soy abogado, pero no me gusta esto, no me gusta el civil, no me gusta el administrativo, el penal, no me gusta nada de lo que vi en las salas de clase, pero como me gusta el deporte y me gusta el fútbol, voy a ser abogado deportivo solo porque me gusta el deporte y porque me gusta el fútbol. Nada que ver, nada más lejano de la realidad. No, Entonces es también convencerse de que hay que ser muy abogado sí. para ser abogado en derecho deportivo. La gente cree, yo ya logré echar abajo esa creencia, pues la gente cree que uno estudia derecho deportivo leyendo marca, y pues no es así. Hay que saber procedimientos, unos procedimientos exóticos como el del Tribunal Arbitral del Deporte, que acaba de tener un lío, un día se los cuento. Hay que saber todo lo que dice Rafa, derecho civil, derecho penal, derecho administrativo, derecho sancionatorio, pero, y ese sí es tal vez de lo que más utilizo yo, hay que saber una cantidad de cosas de farmacología, de bioquímica que uno medio le van contando, porque los temas de dopaje, si uno no sabe en cuánto tiempo se elimina una sustancia o cómo es posible que una sustancia llegue al organismo de un deportista, ahí sí que está perdido. No, yo creo que el derecho deportivo es una rama del derecho tan importante como cualquier otra. Tiene pocos clientes, como dice Rafa y como dice Santiago, si miramos los equipos, pero tiene muchísimos clientes si miramos los deportistas. Y yo creo Sí. que para mí el nicho o lo que yo busco, más que equipos, más que federaciones, son deportistas. Por dos razones. Uno, porque son muy maltratados. Acá, tanto clubes como federaciones y como organizaciones consideran que lo peor, y uno los oye, del deporte son los deportistas, cosa que me parece al menos contradictoria. Y segundo, porque hay más. Mm, Tiene una ventaja el derecho deportivo, y yo la he disfrutado, es que es un mercado mundial. Es decir, un abogado laboralista, mi señora que es laboralista, que es bastante buena, pues solo puede buscar clientes en Colombia. Nosotros podemos buscar clientes en cualquier sitio del mundo, y con esa red de conocimiento y red de conocidos se pueden hacer trabajos muy interesantes a nivel mundial. Yo empecé con Juan de Dios Crespo y nos fue muy bien. Era un español, un colombiano, litigando en Suiza y asesorando a un club en Paraguay. Entonces, eso es muy interesante. Yo he asesorado a mexicanas,
curiosamente que hay siempre mujeres mexicanas, ecuatorianas, personas que han tenido temas de dopaje fuera de Colombia, algunos clubes fuera de Colombia también. Y realmente lo más complicado ya desde el punto de vista personal sí es romper esa creencia que es que estamos estudiando fútbol con marca, más alejado de la realidad que eso no hay. Hay que saber muchas cosas y no es fácil. Sobre todo yo que tengo un nicho tal vez que es el dopaje. El dopaje es terriblemente doloroso. La relación cliente-abogado se deteriora rápidamente y las posibilidades de ganar es un Real Madrid Millonarios que lo más posible es que nos metan 8 y lo más difícil es que quedemos 0-0 y todavía más difícil es que le podamos ganar 1-0 a Real Madrid desde la camiseta azul. Pero vale la pena. Yo creo que, y el otro tema que está viendo, por lo menos que está pasando en Colombia, es que ya las oficinas grandes se están dando cuenta que si no abren otros mercados, la inteligencia artificial está empezando a copar el derecho clásico, llamémoslo así, y hay que empezar a buscar en arte, en deporte, en entretenimiento. Tecnología, todo eso. Es porque yo creo que lo que va a pasar es que hay una cantidad de campos que van a quedar manejados por 2 o 3 personas que manejan y el resto va a salir. Entonces, nada, ¿algo más que decir, compañeros? Ok. Dale, Rafa. Más que desearle a toda la audiencia, si ya no nos vemos hasta 2026, que termine muy bien este año 2025 y tengan un feliz 2026 y que podamos seguir compartiendo y haciendo comunidad gracias a la voz del derecho que nos da este espacio y gracias a Luis por todo su soporte todo el año y que también desearle que tenga un buen final y comienzo del próximo año por mi parte. Nos vemos que por ahí en enero, a finales de enero, ¿no? Luis, finales de enero. Luis es el que manda ahí también con, Luis es el con, jefe. con la pauta, claro. Venga, pero una última también como para dar un mensaje un poco más esperanzador para aquellos interesados y es, hombre, cuando se logra, cuando uno ya se establece en este medio, es una buena forma de trabajar y queda al fresco, como nosotros decimos acá. Yo aspiro y digamos, estas 2 personas que ustedes ven acá, Rafa y Andrés, son personas con las cuentas bancarias robustas, con más propiedades que el yogur griego, y yo aspiro a llegar allá. Se puede, el derecho deportivo lo permite. Ustedes aquí tienen un par de ejemplos de personas que ya están por encima del bien y del mal, en ese sentido. Bueno, Santiago, Rafa, feliz Navidad. Muchas gracias a todos y un feliz año. Esperamos que el Mundial nos podamos encontrar en algún lugar, porque yo creo que a España le podríamos ganar. Yo creo que Rafa va a pensar lo contrario, pero el próximo año hay Mundial, va a haber muchos temas de Mundial, va a haber ese Mundial de 48 equipos, a mí me parece un poco aburrido, pero bueno, nos vemos el próximo año, Rafa, Luis, Santiago, nos vemos. No sé si os hace en forma, pero bueno, habrá que jugarlo, Andrés, habrá que jugar. Rico.